Ahora sí, voy a hablar un poquito con Alejandro Banoli. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Y la dinámica realmente es muy preocupante porque acá hay una combinación de distintas cosas. En primer lugar, un modelo que no cierra y que está generando todos estos desequilibrios, tanto en el sector externo como en la economía real, ¿no? Esto que vemos de que la economía real sufriendo este contexto de atraso cambiario, apertura económica, altas tasas de interés. Bueno, la mala praxis del gobierno, claramente en este último mes, subiendo las tasas, bajando las tasas, que llegaron a tocar 100% anual, ¿no? Las tasas de cauciones, que son las que los operadores financieros dejan en garantía. Traducirlo para la gente, ¿altas tasas supone más recesión? Más recesión. O sea, vos imaginate, una inflación proyectada, si se da lo que el gobierno estima, 20% anual. En la última licitación de bonos pagó 66% anual. Imagínate una pyme, un descubierto bancario, cualquiera que se quiera financiar. No, ya de por sí nada es negocio. Nada productivo es negocio en la Argentina. Sí. Si además tenés que ir a un banco para que te rompan la cabeza, estás en problemas. Pero por eso. Y te doy un dato complementando lo que vi que hablabas de futuro. ¿Sabes cuánto perdió el Banco Central en los últimos 2 meses operando a futuros con la devaluación que ocurrió en esta semana? No. ¿Sí? 1 billón de pesos. No me da la cabeza para pensar en un millón de pesos. Por eso, estamos hablando de 12 ceros, ¿no? O sea, bueno, esto tiene que ver precisamente con todo un modelo que nos cierra, porque, a ver, obviamente nosotros vamos a hablar de economía, de cifras, de números, pero acá cualquier ciudadano, cualquier persona está viendo que le cierra la fábrica, que no hay demanda, que aumentan los costos, que despiden, que hay suspensiones. Y acá hay una realidad muy clara, ¿no? Cuando Milei te toma el pelo y te dice que el dólar está bien, que el PPP, que todo eso. A ver, cuando uno mira lo real, que es a todos los argentinos, como dijiste en tu editorial, los que pueden, porque no todos pueden, claro. Corrijo, que usan una aplicación china para comprar de todo. Hasta una almohada. Y que es prácticamente, no sé, más barato que ir a la Avenida Avellaneda o casi que la Salada. Cuando un café en un bar de Buenos Aires cuesta el doble que en Madrid o en París, cuando vos ves que las naranjas que hay en el supermercado son de Israel, y claramente algo está mal. Hay algo que no funciona. Que no funciona, si los fideos son de Albania. No es que todo marcha de acuerdo al plan. Entonces, evidentemente, acá hay todo un precio que está mal, que es responsabilidad absoluta del gobierno. Y de nuevo, creo que alguna vez lo hemos hablado, pero creo que es necesario repetirlo, sobre todo porque como, ¿viste el mito de Sísifo, que cada vez que llegaba, levantaba, se le caía la pierna y es volver a empezar? O sea, 4ª vez, Rolando. O sea, la dictadura, los 90, Macri, la misma política de endeudamiento, timbia financiera, fuga de capitales, destrozo del aparato productivo, apertura importadora. Está bien, pero ellos pueden decir la misma cosa les pasó a ustedes, que reactivaron la economía, pero se les terminó yendo de las manos la inflación al peronismo. No fue tu caso. Es cierto, digamos, yo creo que hay mucho para discutir y evidentemente si vamos al último gobierno de Alberto Fernández, desde el punto de vista económico, creo que hay mucho para discutir y hacer autocrítica. Pero dicho eso... También a Alberto se le fueron las reservas, ¿eh? Dicho eso, y más allá de la sequía, la pandemia, pero indudablemente errores, pero si uno piensa, y más allá de la inflación que había que bajarla y que hay que hacer una fuerte autocrítica, el gobierno anterior no la bajó. Evidentemente, digamos, había otra situación del empleo, otra situación del salario, que había que hacer correcciones y cambiar muchas cosas, seguro. Pero lo cierto es que esto es una involución y un retroceso institucional, político, económico, social. Cuando vemos barbaridades como las del CONICET, como la de educación, la de la salud, esto no solo es injusto y es una barbaridad, esto está hipotecando el crecimiento futuro. Sí. Cuando vos decís que no cierra, yo te pregunto, ¿y cuánto aguanta? Bueno, esa es la pregunta del millón. Y a ver, el tema es que más allá o más acá de Milei, de los desaciertos o lo que pueda hacer
Esto depende de tantas variables, porque a ver, no es lo mismo que el precio de la soja esté en 500 que en 700, que Trump haga alguna como Porque elefante Trump en viene el bazar. poniendo plata a través del Fondo Monetario y tal vez la ponga directamente a través del Tesoro. Trump joroba respecto a lo que pasa en el mundo que está más inestable, pero evidentemente ya le ha dado dos grandes manos, ¿no? O sea, con el acuerdo original y ahora, digamos, con destrabar este desembolso, cuando la Argentina, la meta externa, que es central en un programa económico en una Argentina bimonetaria, no se cumple, pero por 5.000 millones de dólares. Entonces, dicho eso, es evidente que un modelo de estas características no cierra. Ahora, el gobierno tiene capacidad de daño para llegar a octubre de cualquier manera, rifando reservas, operando a futuros de una manera que es inconsistente con el propio programa, subiendo la tasa de interés a las nubes. Elecciones? Bueno, ahí está el punto. Y es que, a ver, ¿por qué se produce este aumento del dólar? Fuera de porque los bancos se corren, que es una gran verdad lo que decía Hernán. Porque, a ver, todo el mundo ve, por esto que hablábamos recién, de que todo lo nacional es caro y todo lo importado es barato, este tipo de cambio, y visto el nivel de reservas, visto que el país no tiene financiamiento genuino, que el mercado de capitales está cerrado y que no generamos vía las exportaciones a las inversiones la capacidad de incrementar las reservas, que en algún momento el tipo de cambio tiene que corregir. A ver, le quiero contar a Pablo y te Tigani. digo Sí. un datito para decir, por ejemplo, hasta acá el gobierno adelantó ingresos por retenciones, por eso el dato fiscal que vimos en la placa de Milei de 5% real, digamos, es muy alto, pero lo cierto es que acá vos pasaste hasta hace 10 días de ingreso de divisas por exportaciones, promedio 200 millones de dólares por día. Ahora bajó a 50 millones de dólares. Viene el segundo semestre, año electoral, donde aumenta la cobertura natural que siempre hay en todos los años electorales de dólares, entonces va a haber una doble presión. Ingresos que se retraen en dólares y demanda, lo cual te sube el precio. Sí, subirá, flotará, como dicen ellos, van a poner la plata del fondo, echarán mano de alguna plata de algún préstamo. Pero le quiero preguntar a Pablo Tigani, que hacíamos una cuenta peregrina esta mañana, ¿cuál debería ser el tipo de cambio en función de otros antecedentes? Depende de las series que tomes. Si vos tomás una serie larga, si tomás en el medio, si tomás los picos, porque en mi opinión, esta es mi perspectiva, no sé qué opina Alejandro, pero yo creo que el tipo de cambio es el tipo de cambio que corresponde al momentum que estás viviendo. ¿Entendés? No es que la serie me puede dar que en 1700, 1800 esté bien el tipo de cambio real multilateral o que en 1900 esté bien el tipo de cambio con respecto al dólar. Pero el tema es mirar también los picos, porque hubo situaciones límite en Argentina suficiente como para darse cuenta cómo empieza a cambiar la situación. Hay un momento donde cambia la situación. ¿Cuándo? Con Duhalde, que le permitió a Néstor Kirchner hacer un gobierno que creció más del 30% en 4 años. ¿Cómo sucedió? Con Lorenzo Sigó, que vino y corrigió al principio. ¿Cuál es el problema? Que cuando vos empezás a devaluar, vos no sabés o empieza a titubear el mercado y dice, ¿habrán devaluado lo suficiente como Martínez Dios? 10% en febrero y en marzo vino Sigó y 30 y después otro 30 a los 60 días y terminó 5 veces el dólar que era a principio de año. El de Alfonsín en el 89, que subía el dólar espasmódicamente hacia arriba y la tasa de interés la subían y no paraba el dólar, pero la tasa de interés también seguía subiendo y superaba el dólar. Es totalmente cierto lo que vos decís y yo lo complemento con dos cosas, ¿no? O sea, la clave es el traslado a precios, que es lo depende... a la vida cotidiana Sí. es lo que va a impactar. Y después también, porque decía números que yo comparto completamente, no es lo mismo un tipo de cambio, digamos, razonable para ese equilibrio externo, si vos tenés una apertura descontrolada, que en mi punto de vista está más cerca de 2000, a un tipo de cambio donde tengas una política más lógica para el mundo, que es, a ver, protejamos un poco los sectores productivos, porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces creo que también depende el nivel del dólar, que es razonable para un país como Argentina, dado el nivel de reservas, de acuerdo a las políticas que haga. Alejandro, gracias por venir. No, gracias a ustedes.